Y el día de hoy voy a tratar acerca de dos yugos que van y caminan de la mano continuamente. And today we're going to talk about two yokes that walk hand in hand. Y diga junto conmigo en voz alta, yugo de pecado y enfermedad. Say it out loud, the yoke of sin and illness. Una última vez, yugo de pecado y enfermedad. One more time, the yoke of sin and illness. Y a propósito los voy a tratar juntos este yugo. And on purpose, I'm doing this intentionally to just talk about them together. En realidad son yugos que continuamente están caminando de la mano. In reality, they're yokes that walk hand in hand. Son hermanos el uno del otro. They're brothers. El pecado siempre camina con la enfermedad. Sin always walks with Y la illness. enfermedad siempre camina con el pecado. And illness always walks with sin. Vamos a leer la palabra de Dios, que es bien interesante lo que queremos transmitir en el día de hoy. And we're going to go to the Word of God because it's very important what we want to transmit today. La historia que vamos a leer está escrita en el libro de Lucas. And the story we're going to read is in the book of Luke. Me llama mucho la atención que Lucas era un doctor, él era un médico. It really gets my attention that Luke was a doctor. Muchas de las sanidades que Jesús hizo en la Biblia son escritas por Lucas, el doctor. A lot of the healings that Jesus did was written by Luke. Como era un médico, le llamaba mucho la atención los milagros que Jesús hacía. Since he was a doctor, the miracles that Jesus would do, it really called his attention. Y Lucas puede documentar muy bien lo que sucedía con las enfermedades. And Luke would carefully document what was happening. También podía documentar cuáles eran las causas de las enfermedades. He would document what were the causes of the illnesses. Muchas veces nosotros como seres humanos nos preguntamos, ¿por qué estamos enfermos? Many times we may ask ourselves, why are we sick? ¿Por qué viene la enfermedad a nuestra vida? And why does sickness come to our ¿Por qué no lives? puedo ser libre de esto? Why can't I be free from this? Bueno, hay varias causas de la enfermedad. And there's many causes for sicknesses. Y en el día de hoy vamos a ver cuáles son esas causas acerca de la enfermedad. And today we're going to see the causes of our illnesses. Por un lado tenemos causas espirituales de la enfermedad. On one side we have spiritual causes. Y por el otro lado tenemos causas naturales. And on the other hand, we have natural causes. Y tenemos que entender cuáles son estas causas que están presentes muchas veces en nuestros familiares o en nuestras propias vidas. And we need to understand why these are present in our lives or in our families. El libro de Lucas narra una historia de una mujer que fue sanada por Jesús. In the book of Luke narrates a story of a woman that was healed by Jesus. Era un día de reposo y entonces en el día de reposo nadie hacía ninguna obra. It was a day of the Sabbath. On the Sabbath day, nobody would do any work. El día de reposo era el día que los judíos se congregaban en la sinagoga y ahí se reunían para estudiar las escrituras. On the Sabbath, the Jews would go to the synagogue and they would get together and just to read the scripture. Pero ninguna obra se les permitía hacer. But no work was allowed. Solamente era un día de congregación. It was just a day of gathering. Y se la pasaban leyendo y estudiando la Biblia. They would read and study the En Bible. una ocasión estaba Jesús en la sinagoga. On an occasion, Jesus was in the Y synagogue. viene una mujer que ya estaba jorobada, estaba encorvada de su espalda. And there was a woman that came and she was just crooked, humpback, like walking like this. 18 años tenía ya con esa enfermedad. She had been living with that illness for 18 years. Ella no podía ser libre de la enfermedad. She couldn't be free from the sickness. Entonces Jesús viene a ella y pone las manos sobre su espalda y sobre su vida de ella. So Jesus comes and places his hands over her back, over her life. Y le dice, hija, yo quiero que seas sanada. And he says, daughter, I want you to be free. Y Healed. ella es sanada al instante. And she is instantly healed. Entonces los maestros de allí de la sinagoga y los fariseos religiosos comenzaron a protestar contra Jesús. So the religious leaders and Pharisees, they started just contending versus Jesus. ¿Por qué sana él en día de reposo? Why does he heal on the Sabbath? Él no debería de hacer ninguna obra en el día de reposo. He should not be doing any work on the Sabbath. Él está pecando, fallando al cuarto mandamiento. He is sinning and just going against the fourth commandment. Él es un pecador, no debería de haber sanado a esa mujer. He's a sinner. He shouldn't have healed her. Y entonces Jesús voltea y les dice, hipócritas. So Jesus turns to them and says, hypocrites. Ustedes los días de reposo van y desatan a sus bueyes Because on the Sabbath you untie your ox y los llevan a beber agua and you take them to drink water y los traen de regreso a atar. and you bring it back in time up again. Y esta hija de Abraham que lleva atada 18 años no puede ser libre. And this daughter of Abraham who has been bonded for 18 years, she cannot be made free. Esta hija de Abraham lleva 18
años atada por Satanás. This daughter of Abraham has been bonded for 18 years by Satan. La enfermedad de ella es una atadura de Satanás. Her illness is bondage from Satan. Y ustedes desatan a sus bueyes, pero no quieren que esta mujer sea desatada. But you untie your oxen, but you don't want her to be untied. Vamos a leer esta historia muy interesante en el libro de Lucas, capítulo número 13. We're going to read the story in the book of Luke, chapter 13. It's very Son interesting. 4 versículos, desde el versículo 10 en adelante. It's only 4 verses from 10 going on. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Iglesia, cuando Jesús habla acerca de la enfermedad, habla acerca de Satanás también. Church, when Jesus was talking about innocence, he's also talking about Satan. Y dice que Satanás había tenido una atadura, o la había tenido atada durante 18 años. He said that Satan had her bonded for 18 years. Muchas personas en cuanto a la enfermedad no saben qué es lo que sucede. Many times when the people are sick, they have no idea what's going on. Oh, ¿será que Satanás está atando mi vida? Is it Satan that's trying to bind my life? ¿O será que Satanás está perturbándome? Is he trying to bother me? ¿Por qué estoy enfermo? Why am I sick? Hay otro caso en la Biblia y es acerca del apóstol Pablo. This is the case in the case of Paul in the Bible. El apóstol Pablo le había pedido a Dios durante 3 ocasiones que quitara un aguijón que estaba, yo no sé cómo se dice aguijón, pero es el de las abejas, cuando lo pican a uno la parte de la colita de las abejas. He's talking about Paul. He's talking about the stinger of the bee. When he goes and it just has him here. Y el apóstol Pablo le había pedido a Dios: quita por favor este aguijón de mi cuerpo. The apostle Paul says, please get this thorn out of my side. 3 ocasiones le había pedido eso a Dios. On 3 occasions he had asked God. Lo que él estaba pidiendo era que Dios le sanara de una enfermedad. What he was asking, he says, God, just please heal me from this Y él illness. pedía: Señor, sáname de esta enfermedad. And he was saying, please heal me. Y el Señor simplemente le respondió: Pablo, bástate mi gracia, But Lord said, just away from my porque mi grace. poder se manifiesta en medio de la debilidad. Because my power is manifested in your weakness. El apóstol Pablo no estaba siendo atado por Satanás. Paul was not being bound by Era Satan. un aguijón que él tenía. It was a stinger that he had. Muchas personas confunden a veces acerca de la enfermedad. Many people are confused sometimes with illnesses. Y muchas veces dicen: no, Satanás me está perturbando. They say, no, Satan is bothering me. Por eso el día de hoy vamos a ver cuáles son las causas de la enfermedad. That's what today we're going to see what the causes of illnesses are. Para entenderlo tenemos que separar, porque hay causas espirituales y hay causas naturales. But to understand it, we need to separate it because there's spiritual reasons and natural ones. ¿Cuáles son algunas de las causas espirituales? So what are the causes of the spiritual diseases? La Biblia habla claro acerca del pecado de los padres. The Bible is very clear about the sin of our parents. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. And we're going to explain this. En alguna ocasión Jesús iba pasando por una aldea. There was an occasion where Jesus was walking Él estaba entrenando a sus discípulos para sanar enfermos. and he was training his disciples to heal the sick. Porque una de las órdenes que Dios le dio a los discípulos es sanar enfermos. Because one of the orders he gave his disciples was to heal the sick. Era parte del ministerio de Jesús. It was part of Jesus' ministry. Las sanidades eran señales que seguían a Jesús. Healing was sign of those that follow Jesus. Cuando él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, When he said the Spirit of God is over me, porque él me ha ungido para dar libertad a los cautivos. because he has anointed me
me to free the captives. También estaba hablando acerca de sanar enfermedades. He was also talking about healing the El sick. ministerio de Jesús se caracterizaba por muchas sanidades. Jesus' ministry just was characterized by many healings. Entonces esperaba que sus discípulos también sean entrenados a sanar enfermedades. So he expected the disciples also to heal the sick. Entonces Jesús los iba entrenando en el camino. So Jesus would train Y them along les the iba way, dando enseñanzas o lecciones acerca de la enfermedad y cómo sanarlas. giving them teachings and lessons about how to heal. En una ocasión iban pasando por una aldea y había un ciego de nacimiento. There was an occasion while they were walking, they see somebody that was born blind. Dentro de la clase de entrenamiento, los discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué está enfermo? And during the class, the disciples asked, Master, why is he blind? Y le dieron dos causas a Jesús por las cuales podía estar enfermo esa persona. And they gave him two causes of which he might be sick. Le dijeron, maestro, ¿está enfermo por el pecado de sus padres o por el pecado de él mismo? They said, Master, is he sick because of his parents' Si sins ellos, or his? si ellos le dieron estas dos causas a Jesús, And if they gave him these two causes to Jesus, es porque previamente Jesús ya les había enseñado esas dos causas. it's because Jesus already taught them those two reasons. Y les iba a enseñar una tercera causa por la cual aparecen las enfermedades. And he was going to give them a third reason of why people get sick. Entonces Dios les dice, no es por esas dos causas, So God says it's not because of those two reasons, pero tampoco las niega. but he also did not deny them. O sea, Él nunca dijo, no, eso no puede suceder. In other words, he didn't say, no, it can't be because of those reasons. Es decir, esas causas ya habían sido enseñadas a los discípulos. In other words, those reasons had already been taught to the disciples. Por eso es que ellos le preguntaron muy confiados a Jesús, Jesús, ¿cuál es la causa de la enfermedad de este ciego? That's why they confidently went up to Jesus. So what's the reason? Why is he sick? ¿Es esta o es la otra? Is it this or that? Porque eran las dos que habían aprendido de Jesús. Because those are the two that they have learned from ¿Es Jesus. por causa del pecado de sus padres o por causa de su propio pecado? It's because of his parents' sin or his sin. Entonces el pecado siempre va de la mano con la enfermedad. Therefore, sin is always hand in hand with illnesses. En realidad el pecado enferma. In reality, sin makes you sick. El pecado siempre camina de la mano con la enfermedad. Because sin always walks hand in hand with, Por eso es que illnesses. por eso es que los discípulos le dijeron, ¿pecaron sus padres? That's why the disciples asked, did their parents sin? La Biblia dice que Dios visita la maldad de nuestros padres. Because the Bible says that illnesses goes to our parents. Y dice que la visita hasta la tercera y la cuarta generación. And it shall reach us up to the third or fourth generation. La maldad significa el pecado de nuestros padres. Because the wickedness that just represents the sin of our parents. Dios entonces toma factura del pecado de nuestros padres Therefore, he just takes note of that hasta la tercera y la cuarta generación. up to the third and fourth generation. Esto quiere decir que nos va a afectar lo queramos o no. That means it's going to affect us whether we like it or not. Estos somos la persona actual o presente, ¿ok? So that's the present person. That's actual. That's today. Este es su padre, That's his parents. luego este es su abuelo And that's his grandfather. y este es su bisabuelo, And that's his great grandfather. ¿ok? Entonces le preguntaron, ¿pecaron sus padres o pecó él? So they asked him, did he sin or did his parents? No, no fueron ni sus padres ni fue él en esta ocasión. On this occasion, it wasn't his parents Y les dio nor otra him. causa a Jesús. Jesus gave him another reason. Pero dice la Biblia que Jesús visita la maldad de los padres hasta la primera, segunda, tercera, cuarta generación. But the Bible teaches that God takes note of the sin of the third up to the fourth generation. Entonces muchos de los pecados de los abuelos y bisabuelos y de los padres afectan a los hijos. So many of the great grandparents sin, grandparents and parents sin affect their children. Si hablamos acerca de la enfermedad, And if we speak about illnesses, tenemos que hablar de las causas de la enfermedad. we need to talk about the causes of the Las illnesses. causas espirituales. The spiritual La causes. primera de ellas es el pecado de los padres. The first is the sin of our parents. La segunda causa es el pecado personal. The second one is our personal sin. Pero dése cuenta que siempre el pecado camina de la mano con la enfermedad. But take note that sin always walks hand in hand with sickness. Jesús le dijo entonces a los discípulos, no, tampoco es que él haya pecado. So Jesus told them, no, it wasn't that he sinned also. ¿Por qué los discípulos estaban confundidos entre las dos causas primeras? So why were the disciples confused from these two reasons? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Did his parents sin or did he? Ellos estaban confundidos por una razón. And they were confused for one reason.
El ciego había nacido ciego. The blind man was born blind. Era ciego de nacimiento. He was blind from birth. Entonces, ¿quién pecó? So then who sinned? Él no había ni nacido y ya venía ciego. He wasn't even born yet. He was already blind. Seguramente ellos meditaban. Also, they probably thought and meditated about it. Ellos creían, yo creo que sea su pecado personal. It can't be his personal sin. Seguramente es el pecado de sus padres lo que está afectando a este ciego. So surely it's his parents' sin that's affecting him. Pero Jesús les dice, no es el pecado ni de sus padres ni el pecado de But él. Jesus said it wasn't his parents' sin, nor was it his. Y da una tercera causa, And Jesús. Jesus gives a third reason. Y dice, sino que está enfermo para que la obra de Dios se manifieste en la vida de esa persona. He said he is sick so that the will of God can work in his life. Entonces una causa de las o alguna de las causas de las enfermedades es para manifestar la obra de Dios. So one of the third cause of illness is so that God's work can be manifested. Manifestar la obra de Dios y darle gloria a Dios. Manifest God's work and give him glory. En ese momento, entonces Jesús sanó al ciego. In that moment, that blind man was healed. Y le dijo, esta persona está así para que la obra de Dios se manifieste en él. And he said that this man was blind so that God's will can be worked in Y him. para que Dios sea glorificado en él. And so that God can be glorified in him. Entonces, iglesia, aquí hay cosas bien interesantes que tenemos que aprender. So church, there's something so interesting that we have to learn. El pecado trae enfermedad a nuestras vidas. Sin brings sickness to our lives. No solamente nuestro pecado personal, And not just our personal sin, sino el pecado de los padres. but the sin of our parents. Pero pasa algo, pastor. But something happens, pastor. Yo ya recibí la salvación. I already received salvation. Yo ya nací de nuevo. I was born again. Yo ya fui perdonado de todos mis pecados. My sin has been forgiven. Incluso de los pecados de mis padres. Even my parents' sins have been Algunas forgiven. personas a esto le llaman maldiciones generacionales. Some people call this just a generational curse. Entonces, pastor, cuando yo acepté a Cristo, So then, pastor, when I accepted Christ, ese sacrificio no tuvo suficiente poder para limpiarme o librarme de eso. was that sacrifice not enough just to cleanse all of me? Sí, muchachos. Yes, guys. Ya nosotros fuimos sanados, dice la palabra de Dios. The word of God says we have been healed. Una persona nacida de nuevo no puede ser afectada por estas dos causas. Somebody that has been born anew cannot be affected by these Nosotros things. fuimos perdonados ya de todos los pecados de nuestros antepasados. All our sins from the past have been forgiven. Nuestro pecado fue también ya perdonado. Also our personal sin. Antes de pasar a esta causa donde Dios manifiesta su obra, And before going to this reason, tal vez debería de ir en el número 3, maybe you should go number 3, porque es relacionada a las otras. because related to these first two. Pero lo puse así por el relato del que hablamos acerca del ciego. But I put it this way because we're talking about the blind Hay man. una causa más por la cual viene la enfermedad. There's one more reason for why sickness comes into Esto our lo lives. entiendo en una persona que no ha nacido de nuevo. And this applies to somebody that has been born again. Mire, cuando hay campañas evangelísticas, You know, when there's evangelical campaigns, regularmente hay muchas sanidades. there's usually a lot of En healing. las campañas evangelísticas hay una característica. And there's one characteristic in those campaigns. Vienen muchas personas nuevas que no conocen el evangelio. A lot of new people come that don't know the gospel. La idea es evangelizar. And the idea is just to evangelize, La idea es predicar el evangelio de Cristo. to preach the gospel of Pero Christ. como hay muchas personas que no conocen el evangelio, But there's so many people that don't know the gospel, no han recibido la salvación, they haven't received salvation. entonces sucede algo en esas campañas evangelísticas. Something happens in those campaigns. Hay muchos milagros y sanidades. There's a lot of miracles and healings. ¿Por qué razón? Why? Porque todas estas personas que no habían recibido la salvación, Because all these people haven't received salvation. al momento de recibir la salvación, The moment that they receive salvation, entonces reciben la sanidad. they receive healing. ¿Por qué? Why? Porque sus pecados fueron perdonados. Because their sin has been forgiven. Cuando el pecado es perdonado, And when sin is forgiven, la enfermedad es cancelada. the illness is canceled. Continuamente la Biblia habla acerca de las dos cosas juntas. Continually in the Bible, they talk about it simultaneously. Vamos, por ejemplo, a abrir el libro de los Salmos, capítulo número 103. Let's go. We're going to show you. Open your Bibles, the book of El Psalms. versículo 2 y 3 es muy interesante. It's very interesting. Dice así la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
Iglesia, una vez más, el pecado y la enfermedad caminan de la mano. Church, one more time. Sin and illnesses walk hand in hand. Dice que Él es el que perdona nuestras iniquidades. It says that he forgives our iniquities. Si perdona nuestras And if he iniquidades, forgives our ¿cuál iniquities, es el resultado del perdón de nuestro pecado? what is the result of the forgiveness of our sin? El resultado es que también sana nuestras dolencias. The result is that he also heals us. Al perdonar nuestras iniquidades, Once he heals our iniquities, inmediatamente viene la sanidad al cuerpo. there's healing all over our body. En las campañas evangelísticas esto se puede ver. We can see that in those campaigns. A mí me gusta mucho predicar el evangelio a las personas que no lo conocen. I love preaching the gospel to those that don't know him. Las personas que nunca han escuchado acerca de la salvación. People have never heard about salvation. Cuando se les enseña de la muerte de Cristo, When they're taught the death of Christ, inmediatamente reciben el perdón de los pecados. immediately their sins are forgiven. Es muy importante para una persona que recibió el perdón de los It's pecados so important for someone that's received that que forgiveness también se ore para que esa persona sea sanada. that we must pray for them as well. Porque cuando son perdonadas nuestras iniquidades, Because when our iniquities are forgiven, como consecuencia viene la sanidad de nuestras dolencias y consequently enfermedades. we get healing from our illnesses. En el libro de Isaías capítulo número 53, In the book of Isaiah, chapter 53, cuando se habla acerca de la muerte de Jesucristo que va a venir a padecer, when it talks about the coming of Christ, dice que Él vino a morir por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. it's that he came to die for our rebellion and our Dice que Él iniquities. vino a perdonar nuestros pecados. He came to forgive our sins. Y después dice, y por su llaga fuimos nosotros sanados. As if by his wound we were saved. Inmediatamente que dice que fuimos perdonados, As if once we were forgiven, sigue que fuimos también sanados. we were also healed. La enfermedad y el pecado caminan de la mano. Sin and illness walk hand in Lo hand. mismo es que camina de la mano el perdón del pecado And also the forgiveness of sin con la sanidad caminan de la mano. walks in hand with Me dicen healing. amén toda la iglesia. Church, can I get an amen? Así en la Biblia hay un patrón que se repite acerca de esto. And that's repeated in the Bible. Hubo muchas ocasiones en que a Jesucristo le traían enfermos. There were many occasions when the sick were brought to Jesus. En una ocasión le trajeron a un paralítico. And one day they brought him a paralyzed Pero había man. un problema. La casa donde estaba predicando estaba llena. But the home where he was preaching, it was full. Ya no cabían más personas. Nobody else would fit inside. Entonces hubo unas personas que se pusieron de acuerdo. So there's some people that came to an agreement. Llevemos a este paralítico para que sea sanado. Let's take this paralyzed man so he can be sick. Pero ya so he no can be había healed. más lugar. But there was no more room. Subieron arriba del roof, del techo. So they go up to the roof. Rompieron el techo de la casa. They open the roof of the home. Obviamente no había concreto en aquella época. Obviously, there wasn't concrete during that Las time. casas eran de paja y todo eso, It was ¿no? made out of just stick, wood, and Entonces era más fácil descubrir el techo de la casa. so it was easier just take the roof off. Y entonces comenzaron a bajar al paralítico So they lowered the paralyzed man, donde Jesús estaba predicando a los demás. where Jesus was preaching to the rest of Y everyone. entonces Jesucristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. So Jesus said to him, "Son, your sins have been forgiven." Pero a Jesús no le dijeron, oiga, sánale los pecados. But they didn't tell Jesus, "Hey, you heal his sins or forgive his sins." Le traían al paralítico para que lo sanara, They brought the paralyzed man so that he could be healed, no para que le perdonara los pecados. not so his sin could be forgiven. Pero Jesús no podía sanar a una persona But Jesus couldn't heal that person sin primero quitar la causa de la enfermedad. without first canceling out the cause. La causa de la enfermedad era el pecado. And the cause of the sickness was sin. Por eso lo primero que Jesús hace con el paralítico That's why the first thing that Jesus does to the paralyzed man es decirle, hijo, is say, "Son, tus pecados te son perdonados. your sin is forgiven." Pero una vez más los fariseos que estaban ahí escuchando But once again, the Pharisees that were listening comenzaron a hablar dentro de ellos. started speaking among themselves. ¿Quién se siente este? Who does this man think El he único is? que puede perdonar pecados es Dios. The only one that can forgive sins is God. ¿Acaso este se siente que es Dios? Does this man think he's God? Efectivamente Jesús era Dios. Effectively, Jesus was God. Porque solamente Dios perdona pecados. Because only God can forgive No hay sins. otro que pueda perdonar pecados. No one else can forgive sins. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, But Jesus realized les that. dijo a los fariseos, He told the Pharisees, a ver, ustedes están hablando mal de mí. he says, "Okay, look, you're talking just bad about me. Y veo que su razonamiento no les deja entender. And I see that your reasoning doesn't let you understand." ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico? Was it easier to tell this man, Tus pecados te son perdonados. "Your sin is ¿O
forgiven, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. or tell them to get your things, get up and go. Entonces, en el razonamiento humano, So in the human reasoning, era más fácil perdonar pecados it was easier to forgive sins que el paralítico se levantara. than that the paralyzed man to get up. Voy a hacer una pausa en ese relato. And I'm going to take a pause in that right now. Muchas veces nosotros tenemos el mismo problema. Sometimes we have the same problem. Salmo 103 dice, Psalms 103 says, Él es el que perdona nuestros pecados He's the one that just forgives our y el que sins sana todas nuestras dolencias. and just heals everything in us. Nosotros no tenemos problemas muchas veces en aceptar el perdón de pecados. Many times we don't have problem accepting just forgiveness from our sins. Pero ¿por qué nos cuesta aceptar la sanidad de nuestras enfermedades? But why is it so hard to accept the healing of our sicknesses? En la fe hay problemas en cuanto a la fe. There's this faith. It's a problem with our faith. ¿Qué es más fácil, aceptar el perdón de los pecados o ser sanado? What's easier, just accept the forgiveness of sin or being healed? Humanamente o en nuestro razonamiento, Humanly speaking, or in our reasoning, es más fácil recibir el perdón de pecados. it's a lot easier just to accept the forgiveness of our sins. Por eso es que las personas dicen, soy libre del pecado. That's why a lot of people say, I'm free from my sin. Si muero voy al cielo, That's why I'm going to heaven. pero estoy enfermo. But I'm sick. ¿Por qué la persona no puede recibir la sanidad de su enfermedad? Why can't the person receive just healing from his illness? Porque humanamente es más fácil recibir el perdón de pecados Because humanly it's easier to accept just forgiveness of que sin recibir el perdón de la enfermedad o la sanidad de la enfermedad. than accept forgiveness or healing of our ill sickness. Entonces Jesús le dice a esas personas, So that Jesus tell those people, ¿qué es más fácil? what's easier? ¿Perdonarle sus pecados o sanarlo? Forgive his sins or healing him? Y ellos comenzaron a pensar, And they started thinking, bueno, es muy fácil sanarlo, es muy fácil decir tus pecados son perdonados. well, it's very easy to heal, or it's very easy to say, your sins are forgiven. Eso cualquiera lo puede decir. Anybody can say Hasta that. yo podría decirlo. I can even say that. Pero de verdad que es difícil But you know what's very hard? decirle a ese paralítico, Tell that paralyzed man, levántate, toma tu lecho y anda. get up, get your things and go. Entonces Jesucristo les dijo, pues para que vean que yo tengo potestad para perdonar pecados, So then he said, Jesus, so you guys can see that I have the power to forgive, le to dijo forgive al sins. paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. And he told the paralyzed man to get your things, get up and go. Si Jesucristo quería sanar a ese enfermo, If Jesus wanted to heal that sick man, ¿qué tenía que hacer primero? what did he first have to do? Sanar el pecado de él, Forgive his sins. perdonar su pecado. Forgive him. Me dicen amén, iglesia. Okay, amen, church. Cuando nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, When our sins were forgiven, fuimos también perdonados de todas las maldades de nuestros padres. we were also forgiven from our parents' Por lo sins. tanto, esto no puede ser hoy en día una causa de nuestra enfermedad. Therefore, today, this cannot be a cause of our Esto no puede sicknesses. ser una causa de nuestra enfermedad. This cannot be a cause from our sickness. En un nacido de nuevo, Somebody that is born once again, sí puede haber otra causa de enfermedad. there could be another reason for our sickness. No necesariamente aplica para todos. And it doesn't necessarily apply to everyone. No es para todos. It's not for everyone. Cuando nosotros tenemos rebeldía, When we are rebellious, nosotros ya aceptamos la palabra de Dios. we already accept the word of God. Pero voy a decir aquí la palabra rebeldía. But I'm going to say here just rebellious. Hay personas que ya nacieron de nuevo. There are people that are already born anew. Ya recibieron el perdón de sus pecados. They've received forgiveness from their sin. Vienen a la iglesia, They come to church. leen la Biblia They read the Bible. y oran muy fuerte. And they just pray strongly. Sin embargo, no viven bajo el señorío de Jesús. Nonetheless, they're not under the direction of God. Siguen viviendo bajo su propio señorío. They keep on living under their own will, Siguen viviendo bajo su propio razonamiento. within their own reasoning. Siguen viviendo bajo la dirección de su propio corazón. Just go in the direction of their own hearts. Cuando el corazón dirige a una persona, And when that person's heart directs them, continuamente lo va a dirigir they're erróneamente. going to continuously just lead them to Eso error. en la palabra de Dios se llama rebeldía. And that in the word of God means rebellion. Rebeldía en contra de la palabra de Dios. Being rebellious against the word of O God, rebeldía en contra del señorío de Cristo. or just the God's leadership. Repito, hay personas que son nacidos de nuevo. I repeat, some people are born new. Recibieron perdón de sus pecados. They receive forgiveness for the sin. Asisten a la iglesia. They come to church. Es más, hasta predican la palabra de They Dios. even preach